hace 450.000 años, cuando el mundo era un lugar radicalmente diferente al que conocemos hoy, cuando los continentes apenas comenzaban a tomar las formas que reconocemos en los mapas modernos, algo extraordinario ocurrió en las llanuras entre dos grandes ríos que un día serían llamados Tigris y Éufrates. En ese momento preciso de la historia cósmica, cuando la Tierra aún guardaba secretos que la humanidad moderna apenas comienza a descifrar, los textos más antiguos de la civilización sumeria nos hablan de una llegada que cambiaría para siempre el curso de este planeta. Imaginen por un momento un cielo nocturno sin contaminación lumínica, donde cada estrella brillaba con una intensidad que hoy solo podemos experimentar en los lugares más remotos del planeta. Ahora imaginen ese mismo cielo siendo rasgado por luces que no pertenecían a ninguna constelación conocida, descendiendo hacia las tierras pantanosas de lo que sería Mesopotamia. Los antiguos escribas sumerios, miles de años después, grabarían en tablillas de arcilla que aquellos que descendieron del cielo se llamaban a sí mismos Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Pero esta no es simplemente una historia de visitantes celestiales, es la crónica de supervivencia más extraordinaria jamás registrada, donde seres que dominaban tecnologías inimaginables tuvieron que enfrentarse a un mundo primitivo, salvaje y despiadado, un mundo donde bestias colosales dominaban las llanuras, donde cada amanecer podía ser el último y donde la línea entre cazador y presa era tan delgada como el filo de una hoja de obsidiana. Los registros cuneiformes, descifrados después de milenios de silencio, nos revelan algo fascinante. Estos Anunnaki, a pesar de su supuesto origen divino y sus capacidades superiores, tuvieron que adaptarse a las condiciones brutales de la tierra primitiva. No llegaron a un paraíso preparado para recibirlos, sino a un mundo donde la supervivencia requería algo más que conocimiento avanzado. Requería entender y dominar un ecosistema poblado por criaturas que harían parecer a los depredadores modernos como simples cachorros juguetones. En las tablillas de Nippur, una de las ciudades más antiguas de Sumeria, encontramos descripciones detalladas de cómo estos seres tuvieron que aprender a cazar para sobrevivir. No hablamos de la caza como la conocemos hoy, persiguiendo ciervos o jabalíes. Los textos hablan de Kusariku, toros celestiales del tamaño de edificios modernos de 3 pisos, de Mushusu, serpientes dragón con patas de león y cuerpos cubiertos de escamas impenetrables, y de Ugalu, leones demoníacos cuyo rugido podía escucharse a kilómetros de distancia y cuya fuerza podía partir árboles centenarios como si fueran ramitas. La Mesopotamia de hace 450.000 años no se parecía en nada a las áridas llanuras que vemos hoy entre Irak e Irán. Era un mundo de extremos climáticos, donde las inundaciones catastróficas alternaban con sequías devastadoras, donde los bosques de cedros se extendían hasta donde alcanzaba la vista y donde los pantanos albergaban formas de vida que desafían nuestra comprensión moderna de la biología. Los Anunnaki, según los textos, establecieron su primer asentamiento en lo que llamaron Eridu, la primera ciudad, en un lugar donde el agua dulce emergía directamente de las profundidades de la tierra, creando un oasis en medio de un mundo hostil. Pero incluso en este refugio, la supervivencia no estaba garantizada. Los escritos hablan de cómo Enki, el señor de las aguas y la sabiduría, tuvo que enseñar
A los primeros grupos de Anunnaki, las técnicas de supervivencia en este nuevo mundo. No bastaba con el conocimiento que traían de su lugar de origen. Necesitaban entender los ritmos de este planeta, los patrones de migración de las grandes bestias, los momentos precisos cuando los depredadores estaban más vulnerables. Las primeras cacerías fueron desastres absolutos. Los textos de Uruk describen cómo un grupo de 50 Anunnaki, armados con lo que las tablillas llaman lanzas de fuego celestial, fueron diezmados por una manada de lo que los escribas denominaron toros de tempestad. Estas criaturas, según las descripciones, medían más de 6 metros de altura. Sus cuernos podían perforar la roca sólida y su piel era tan gruesa que las armas convencionales simplemente rebotaban. Solo 12 de los 50 cazadores originales sobrevivieron a ese primer encuentro, y lo hicieron únicamente porque Ninurta, el señor de la guerra y la caza, intervino personalmente. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de los Anunnaki en la Tierra. Se dieron cuenta de que no podían simplemente imponer su voluntad sobre este mundo. Tenían que ganarse su lugar en él. Comenzaron a estudiar a las bestias con una intensidad científica que no volvería a verse hasta la era moderna. Registraron cada movimiento, cada patrón de comportamiento, cada debilidad. Las tablillas de la biblioteca de Ashurbanipal contienen diagramas anatómicos de estas criaturas prehistóricas que rivalizan con los estudios zoológicos modernos en su nivel de detalle. Aprendieron que el Kusariku, a pesar de su tamaño monstruoso y su fuerza sobrenatural, tenía un punto débil justo debajo de la mandíbula, donde las escamas no se superponían completamente. Descubrieron que el Mususu, aunque prácticamente invulnerable cuando estaba despierto, entraba en un estado de letargo profundo durante las horas más calurosas del día, cuando el sol mesopotámico alcanzaba su cenit. Observaron que el Ugalu, el más feroz de todos los depredadores, cazaba siguiendo patrones lunares específicos, siendo más activo durante las noches sin luna, cuando su pelaje negro lo hacía prácticamente invisible. Pero el conocimiento por sí solo no era suficiente. Los Anunnaki tuvieron que desarrollar nuevas estrategias de caza que combinaran su tecnología superior con las tácticas primitivas que la supervivencia en este mundo requería. Crearon lo que los textos llaman redes de luz estelar, dispositivos que podían paralizar temporalmente a las bestias más grandes. Forjaron armas a partir de lo que describen como metal celestial, probablemente alguna aleación desconocida para nosotros, que podía penetrar incluso las pieles más resistentes. Sin embargo, lo más fascinante de estos relatos no es la tecnología que utilizaban, sino cómo tuvieron que complementarla con técnicas de supervivencia absolutamente primitivas. Los textos hablan de cómo aprendieron a cubrir sus cuerpos con barro del Éufrates, mezclado con ciertas plantas aromáticas para enmascarar su olor. Desarrollaron un sistema de señales silenciosas basado en el movimiento de las manos que les permitía coordinar ataques complejos sin alertar a sus presas. Incluso adoptaron rituales chamánicos de las primeras tribus humanas que encontraron, reconociendo que había una sabiduría antigua en este mundo que su ciencia no podía explicar completamente. Las cacerías se convirtieron en eventos épicos que podían durar semanas enteras. Un relato particularmente detallado en las tablillas de Mari describe la caza de lo que llaman un dragón de las profundidades, una serpiente acuática gigantesca que habitaba en los pantanos
donde el Tigris y el Éufrates convergían. Esta criatura, según las descripciones, medía más de 30 metros de largo y podía permanecer sumergida durante días enteros. Había devorado a varios grupos de Anunnaki que intentaron establecer asentamientos cerca de las fuentes de agua. La cacería de este monstruo requirió la cooperación de 3 clanes completos de Anunnaki, más de 300 individuos trabajando en perfecta sincronización. Primero, tuvieron que drenar parcialmente el pantano, un proyecto de ingeniería que tomó 3 lunas completas. Luego, usando lo que los textos describen como arpones de relámpago, dispositivos que podían generar descargas eléctricas bajo el agua, forzaron a la criatura a emerger. La batalla final duró 3 días y 3 noches, con los cazadores turnándose en oleadas para evitar el agotamiento total. Cuando finalmente la bestia cayó, su muerte no fue celebrada con júbilo desenfrenado, sino con un respeto solemne. Los Anunnaki habían aprendido que en este mundo primitivo, cada criatura, sin importar cuán monstruosa, era parte de un equilibrio delicado. Matar sin propósito o sin respeto no solo era peligroso, sino que iba contra las leyes fundamentales que gobernaban este planeta. Los textos mencionan repetidamente un concepto llamado Me, las fuerzas fundamentales que mantenían el orden cósmico, y cómo la caza excesiva o irresponsable podía alterar estos equilibrios con consecuencias catastróficas. Esta filosofía de la caza sostenible no era simplemente una consideración ética, era una necesidad práctica. Los Anunnaki descubrieron que cuando eliminaban demasiados depredadores apex de una región, las poblaciones de herbívoros explotaban, devastando la vegetación y creando desiertos donde antes había bosques frondosos. Cuando cazaban en exceso a las grandes bestias herbívoras, los carnívoros, desesperados por alimento, se volvían más agresivos y comenzaban a atacar los asentamientos con una ferocidad sin precedentes. Aprendieron a leer las señales del entorno con una precisión que bordeaba lo sobrenatural. El vuelo de ciertas aves les indicaba la proximidad de grandes depredadores. Los cambios en el comportamiento de los insectos predecían tormentas de arena que podían durar semanas. El color del agua del río les advertía sobre la migración de las manadas de Kusariku que venían del norte durante la temporada de apareamiento. Los asentamientos Anunnaki comenzaron a organizarse alrededor de estos ciclos naturales. Eridu, Ur, Uruk. Cada ciudad se especializó en la caza de diferentes tipos de bestias, según su ubicación geográfica y los recursos disponibles. Eridu, cerca de los pantanos, se convirtió en el centro de caza de criaturas acuáticas. Ur, en las llanuras abiertas, se especializó en las grandes bestias terrestres. Uruk, cerca de las montañas, dominó la caza de las criaturas voladoras que anidaban en los acantilados. El comercio entre estos asentamientos no se basaba en oro o joyas, sino en los recursos obtenidos de estas cacerías. Los colmillos del Ugalu se utilizaban para crear herramientas de corte que no perdían su filo durante generaciones. La sangre del Mususu, según los textos, tenía propiedades curativas extraordinarias. Las escamas del Kusariku se trabajaban para crear armaduras que podían detener cualquier arma conocida. Pero quizás el aspecto más intrigante de esta época era la relación que los Anunnaki desarrollaron con las primeras poblaciones humanas que encontraron. Los textos son explícitos en que cuando los Anunnaki llegaron, la tierra ya estaba habitada por lo que ellos llamaban los de cabeza negra.
seres primitivos, pero inteligentes, que habían desarrollado sus propias estrategias de supervivencia durante millones de años. Inicialmente, los Anunnaki vieron a estos primeros humanos como poco más que otra especie animal, quizás más inteligente que las demás, pero fundamentalmente inferior. Sin embargo, las circunstancias los forzaron a reconsiderar esta posición. Los humanos primitivos poseían un conocimiento íntimo del terreno y las criaturas locales que había sido transmitido a través de incontables generaciones. Conocían plantas que podían curar heridas que la medicina Anunnaki no podía tratar. Habían desarrollado técnicas de rastreo que superaban incluso a los dispositivos tecnológicos más avanzados. Los textos de Lagash describen cómo Ninurta, después de observar a un grupo de cazadores humanos derribar a un Ugalu usando solo lanzas de madera y coordinación perfecta, decidió que estos seres merecían respeto y estudio. Comenzó a incorporar humanos en sus partidas de caza, no como sirvientes, sino como guías y consultores. Esta decisión fue controvertida entre los Anunnaki. Algunos, liderados por Enlil, el señor del viento y la autoridad, argumentaban que asociarse con seres inferiores degradaría su naturaleza divina. Otros, siguiendo a Enki, creían que la supervivencia en este mundo requería adaptación y aprendizaje de todas las fuentes disponibles. Este debate filosófico sobre la naturaleza de la supervivencia y la jerarquía de las especies no era meramente académico. Tenía consecuencias prácticas inmediatas que determinarían si los Anunnaki prosperarían o perecerían en este mundo hostil. Mientras las facciones discutían en sus consejos, el mundo salvaje de Mesopotamia no esperaba. Las bestias continuaban evolucionando, adaptándose, volviéndose más peligrosas con cada generación que pasaba. Fue durante lo que los textos llaman el año de la gran hambruna celestial cuando la situación alcanzó su punto crítico. Una sequía sin precedentes había durado 7 años consecutivos. Los grandes ríos se habían reducido a simples arroyos. Las bestias, desesperadas por agua y alimento, habían comenzado a comportarse de maneras completamente impredecibles. Manadas que nunca antes habían cooperado comenzaron a cazar juntas. Depredadores que normalmente se evitaban formaron alianzas temporales para derribar presas más grandes. Los Anunnaki, a pesar de toda su tecnología, se encontraron completamente superados. Sus armas energéticas requerían recursos que escaseaban. Sus dispositivos de rastreo fallaban en el polvo omnipresente que ahora cubría toda la región. Fue entonces cuando un evento cambió todo. Un grupo de humanos primitivos, liderados por lo que las tablillas describen como una mujer chamán de extraordinario poder, se acercó a las puertas de Eridu. Esta mujer, cuyo nombre los escribas registraron como Namu, aunque probablemente sea una traducción aproximada de su verdadero nombre, trajo consigo un conocimiento que los Anunnaki jamás habían considerado. Ella hablaba de las bestias no como enemigos a conquistar, sino como fuerzas de la naturaleza que podían ser comprendidas y en ciertos casos incluso aliadas. Demostró cómo ciertas frecuencias sonoras producidas por instrumentos primitivos hechos de hueso y tendón podían calmar incluso al más feroz Ugalu. Más sorprendente aún, Namu reveló que su pueblo había estado observando a los Anunnaki desde su llegada. Habían documentado cada éxito y cada fracaso, cada estrategia y cada error. En su lenguaje oral, transmitido a través de canciones y relatos, habían preservado un registro detallado
de cómo el mundo había cambiado con la llegada de estos seres del cielo y, lo más importante, habían notado patrones que los propios Anunnaki habían pasado por alto. Por ejemplo, habían observado que las grandes bestias seguían ciclos de comportamiento que no estaban vinculados solo a las estaciones o las fases lunares, sino a cambios magnéticos sutiles en la Tierra misma. Cuando ciertas rocas en las montañas del norte comenzaban a brillar con una luz tenue durante las noches sin luna, era señal de que los Mushushu iniciarían su migración hacia el sur en exactamente 3 días. Cuando los pájaros carmesí dejaban de cantar al amanecer, significaba que una tormenta de arena traería consigo una invasión de lo que llamaban escorpiones del tamaño de hombres. Enki, siempre el más curioso y adaptable de los líderes Anunnaki, fue el primero en reconocer el valor de este conocimiento. Contra la oposición vehemente de Enlil y sus seguidores, estableció lo que las tablillas llaman el primer pacto entre el cielo y la tierra. Los humanos compartirían su conocimiento ancestral del mundo primitivo y los Anunnaki compartirían aspectos selectos de su tecnología y organización social. Este pacto transformó completamente las dinámicas de supervivencia en Mesopotamia. Las cacerías, que antes eran expediciones caóticas donde la supervivencia dependía tanto de la suerte como de la habilidad, se convirtieron en operaciones meticulosamente planificadas que combinaban lo mejor de ambos mundos. Los rastreadores humanos identificaban y seguían a las presas, mientras que los Anunnaki proporcionaban la potencia de fuego necesaria para derribar a las bestias más grandes. Un ejemplo particularmente ilustrativo de esta cooperación se encuentra en los relatos de la caza del Anzú, descrito como un ave rapaz del tamaño de una casa de 2 pisos, con garras que podían arrancar árboles de raíz y un pico capaz de perforar armadura de bronce como si fuera pergamino. Esta criatura había establecido su nido en los acantilados que dominaban el paso principal entre los 2 ríos, efectivamente cortando las rutas comerciales y de migración. Los intentos previos de los Anunnaki por eliminar esta amenaza habían resultado en pérdidas devastadoras. El Anzú podía crear tormentas de viento con sus alas que desviaban proyectiles y derribaban a los cazadores de los acantilados. Pero los humanos conocían un secreto. Durante el solsticio de verano, el Anzú entraba en un trance profundo durante exactamente 3 horas, mientras realizaba lo que parecía ser algún tipo de ritual solar. Utilizando esta información, un grupo combinado de cazadores Anunnaki y humanos escaló los acantilados durante la noche previa al solsticio. Los humanos, con su conocimiento del terreno y su agilidad natural, guiaron a los Anunnaki a través de pasajes que estos nunca habrían encontrado por sí solos. Cuando el sol alcanzó su punto más alto y el Anzú entró en su trance, atacaron con precisión quirúrgica. La batalla, que en condiciones normales habría durado días y costado docenas de vidas, terminó en minutos con 0 bajas. Pero la cooperación no se limitaba solo a la caza. Los humanos enseñaron a los Anunnaki sobre las propiedades medicinales de plantas locales que podían curar heridas causadas por las toxinas de ciertas bestias. A cambio, los Anunnaki compartieron conocimientos básicos de metalurgia que permitieron a los humanos crear herramientas más efectivas. Este intercambio tecnológico y cultural sentó las bases para lo que eventualmente se convertiría en la civilización sumeria. Sin embargo, no todo era cooperación armoniosa. Los textos
también hablan de tensiones profundas y conflictos ocasionales. Algunos grupos humanos veían a los Anunnaki como invasores que alteraban el equilibrio natural. Algunos Anunnaki continuaban viendo a los humanos como poco más que herramientas útiles, actitud que ocasionalmente resultaba en abusos y explotación. Un incidente particularmente oscuro, registrado en las tablillas de Nippur, habla de cómo un grupo de Anunnaki jóvenes, embriagados por su poder y superioridad tecnológica, forzaron a una tribu humana completa a servir como cebo vivo durante la caza de una manada de Kusariku. La masacre resultante, donde murieron más de 200 humanos, casi destruyó la frágil alianza. Solo la intervención personal de Enki, quien castigó severamente a los responsables y estableció leyes estrictas sobre el tratamiento de los aliados humanos, evitó una guerra total. Estas leyes, conocidas como los decretos de convivencia, establecían claramente los derechos y responsabilidades de ambas especies. Los humanos no podían ser forzados a participar en cacerías contra su voluntad. Los Anunnaki no podían tomar recursos de los asentamientos humanos sin compensación justa. Ambos grupos compartirían igualmente los recursos obtenidos de las cacerías conjuntas. Cualquier disputa sería resuelta por un consejo mixto de ancianos de ambas especies. Mientras tanto, el mundo mismo continuaba evolucionando y presentando nuevos desafíos. Los textos hablan de un período conocido como las lunas de transformación, cuando algo, posiblemente radiación cósmica o algún otro fenómeno desconocido, causó mutaciones rápidas en muchas de las grandes bestias. Los Ugalu desarrollaron la capacidad de escupir una sustancia corrosiva que podía disolver metal. Los Mushusu comenzaron a cazar en manadas coordinadas, utilizando tácticas que sugerían una inteligencia colectiva emergente. Más preocupante aún, algunas de estas criaturas parecían estar desarrollando una comprensión rudimentaria de las herramientas. Se encontraron Kusariku utilizando rocas afiladas para romper las fortificaciones de los asentamientos. Anzu fueron observados dejando caer rocas grandes desde altura para aturdir a sus presas. Esta evolución acelerada forzó tanto a Anunnaki como a humanos a adaptarse constantemente, a innovar, a superar sus propias limitaciones. Fue durante este período que surgió lo que los textos llaman los primeros héroes mestizos. Estos eran individuos nacidos de uniones entre Anunnaki y humanos, algo que ambas sociedades inicialmente consideraban tabú. Pero estos híbridos poseían capacidades únicas. La fuerza y longevidad parcial de los Anunnaki, combinada con la adaptabilidad y conexión instintiva con el mundo natural de los humanos. Uno de estos héroes, conocido en las tablillas como Gilgamesh, aunque este probablemente no era su nombre original, se convirtió en el cazador más legendario de su era. Los textos lo describen como 2/3 divino, 1/3 mortal, capaz de rastrear presas a través del olor como los mejores cazadores humanos, pero con la fuerza para enfrentarse cara a cara con un Ugalu adulto. Su compañero, Enkidu, descrito como un hombre salvaje criado por las bestias mismas, aportaba un conocimiento del comportamiento animal que ningún Anunnaki o humano civilizado podía igualar. Juntos, estos dos cazadores legendarios cambiaron fundamentalmente la forma en que ambas especies abordaban la supervivencia en este mundo primitivo. Desarrollaron lo que llamaban la danza de la caza, una filosofía que combinaba respeto por la presa, comprensión profunda del ecosistema
y eficiencia letal cuando era necesaria. No cazaban por gloria o por deporte, sino por necesidad y con un profundo entendimiento de su lugar en la cadena de la vida. Sus métodos eran revolucionarios. En lugar de emboscadas masivas o ataques frontales, estudiaban a cada presa individualmente durante semanas o incluso meses. Aprendían sus rutinas, sus preferencias alimenticias, sus miedos y debilidades específicas. Cuando finalmente actuaban, lo hacían con tal precisión que la presa a menudo moría antes de darse cuenta de que estaba siendo cazada, minimizando tanto el sufrimiento del animal como el riesgo para los cazadores. Un relato particularmente detallado describe su caza del toro del cielo, una bestia que las tablillas describen como tan grande que sus pisadas creaban lagos y su respiración generaba tormentas. Esta criatura había sido enviada, según los textos, por los propios dioses Anunnaki como castigo por alguna transgresión. Pero Gilgamesh y Enkidu, utilizando una combinación de conocimiento antiguo humano y tecnología Anunnaki modificada, lograron no solo derrotar a la bestia, sino domesticarla parcialmente, convirtiéndola en guardián de Uruk. Este logro sin precedentes demostró que la supervivencia en este mundo primitivo no requería necesariamente la dominación o la destrucción. La coexistencia, incluso con las criaturas más peligrosas, era posible si se abordaba con sabiduría, respeto y comprensión. Esta filosofía comenzó a permear ambas sociedades, transformando gradualmente la mentalidad de conquistadores a guardianes. Los asentamientos comenzaron a diseñarse no como fortalezas contra el mundo salvaje, sino como parte integrada del ecosistema. Se dejaban corredores para que las bestias migratorias pudieran pasar sin conflicto. Se mantenían poblaciones controladas de ciertos depredadores menores para evitar la sobrepoblación de especies herbívoras. Se establecieron santuarios donde ninguna caza estaba permitida, asegurando que las poblaciones de bestias pudieran recuperarse y mantener su diversidad genética. Pero esta nueva era de iluminación y cooperación estaba a punto de enfrentar su prueba más severa. Los textos hablan de un evento que sacudió los cimientos mismos de todo lo que Anunnaki y humanos habían construido juntos. Lo llamaron el despertar de los antiguos, un periodo de aproximadamente 50 años, durante el cual criaturas que habían permanecido dormidas en las profundidades de la Tierra durante milenios comenzaron a emerger. La primera señal fue sutil. Los pozos de agua en Eridu comenzaron a mostrar extrañas luminiscencias durante las noches sin luna. Los animales más sensibles, aquellos que normalmente servían como sistemas de alerta temprana, comenzaron a huir hacia el norte sin razón aparente. Los chamanes humanos reportaban sueños perturbadores donde veían sombras colosales moviéndose bajo la tierra como montañas que cobraban vida. Fue un grupo de mineros Anunnaki excavando en busca de lo que las tablillas llaman el metal de las estrellas, quienes hicieron el primer contacto directo con estas entidades primordiales. A 300 metros bajo la superficie, en una caverna que no debería haber existido, según todos los estudios geológicos, encontraron algo que desafiaba toda comprensión. Las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser escamas del tamaño de escudos, pero estas escamas pulsaban con una luz propia, como si estuvieran vivas. Antes de que pudieran retirarse, la caverna entera se convulsionó. Lo que habían tomado por paredes eran en realidad
el costado de una criatura tan inmensa que su cuerpo completo no cabía en la percepción visual. Solo 7 de los 30 mineros originales lograron escapar, y sus testimonios, registrados con detalle obsesivo en las tablillas de Lagash, hablan de un ser que parecía existir parcialmente fuera de las dimensiones normales del espacio. Los Anunnaki lo llamaron Tiamat, tomando el nombre de sus propias leyendas ancestrales, aunque si esta criatura tenía algún nombre propio, estaba más allá de la capacidad de cualquier lenguaje para expresarlo. Los humanos, por su parte, reconocieron en las descripciones algo que sus tradiciones orales más antiguas habían preservado: los dormidos profundos, seres que habían dominado la Tierra mucho antes de que cualquier otra forma de vida compleja emergiera. La emergencia de Tiamat fue solo el principio, como si su despertar hubiera enviado una señal a través de las profundidades del planeta. Otras criaturas similares comenzaron a agitarse. En los pantanos del sur, algo que los textos describen como un bosque que camina, comenzó a moverse, revelándose como un único organismo del tamaño de una ciudad pequeña, con tentáculos vegetales que podían drenar la fuerza vital de cualquier cosa que tocaran. En las montañas del norte, los picos que habían sido considerados formaciones rocosas naturales comenzaron a desprenderse, mostrando que eran en realidad los caparazones de criaturas similares a tortugas, pero del tamaño de colinas, con la capacidad de controlar los elementos mismos. Podían generar terremotos localizados, crear tormentas de granizo del tamaño de rocas, y su aliento podía convertir la tierra fértil en desierto estéril en cuestión de horas. Pero lo más aterrador no era el tamaño o el poder de estas criaturas antiguas, sino su aparente inteligencia. No actuaban como bestias salvajes guiadas por instinto. Sus movimientos mostraban propósito, estrategia, incluso lo que podría interpretarse como comunicación entre ellas. Los observadores Anunnaki notaron patrones en sus comportamientos que sugerían que estaban coordinando sus acciones a través de distancias imposibles. La respuesta inicial tanto de Anunnaki como de humanos fue el pánico absoluto. Todo su conocimiento acumulado sobre caza y supervivencia parecía inútil ante adversarios de tal magnitud. Las armas que podían derribar a un ugallo adulto no dejaban ni una marca en las escamas de Tiamat. Las estrategias que habían perfeccionado durante generaciones eran inútiles contra seres que parecían operar bajo leyes físicas completamente diferentes. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario que cambiaría para siempre la comprensión de ambas especies sobre su lugar en el cosmos. Un anciano humano, tan viejo que nadie recordaba su nombre real y era conocido simplemente como el que recuerda, emergió de su retiro en las cuevas más remotas de las montañas. Traía consigo rollos de piel antiquísimos, anteriores incluso a la llegada de los Anunnaki, que contenían símbolos que ningún erudito podía descifrar completamente. Este anciano afirmó que los dormidos profundos no eran enemigos a ser derrotados, sino fuerzas primordiales que respondían a alteraciones en lo que él llamaba el tejido del mundo. La llegada de los Anunnaki, con su tecnología que manipulaba energías fundamentales, había creado ondas en este tejido que eventualmente despertaron a estos guardianes antiguos. No buscaban destrucción por malicia, sino restaurar un equilibrio que percibían como alterado. Enki, siempre dispuesto a considerar soluciones no convencionales, fue el primero entre los líderes Anunnaki
en tomar en serio las palabras del anciano. Organizó una expedición no de guerra, sino de comprensión. Reunió a los más sabios entre ambas especies, científicos Anunnaki que entendían las fuerzas fundamentales del universo, chamanes humanos que podían percibir realidades más allá de lo físico, y los híbridos como Gilgamesh que servían como puente entre ambos mundos. Esta expedición, que los textos llaman el descenso a la comprensión, no llevaba armas en el sentido tradicional. En su lugar, portaban instrumentos diseñados para medir y modular frecuencias energéticas, cristales resonantes que los humanos habían usado durante milenios para comunicarse con los espíritus de la Tierra y, lo más importante, mentes abiertas, dispuestas a entender en lugar de conquistar. El primer intento de comunicación con Tiamat casi termina en desastre total. La criatura respondió a su acercamiento con lo que solo puede describirse como un rugido psíquico, una onda de pura fuerza mental que dejó inconscientes a la mitad de la expedición. Pero en ese rugido, los más sensibles entre ellos percibieron algo más que hostilidad. Percibieron dolor, confusión y algo que casi podría llamarse soledad. Los chamanes humanos fueron los primeros en establecer un vínculo rudimentario, usando técnicas de trance que habían perfeccionado durante generaciones. Lograron tocar la periferia de la conciencia de Tiamat. Lo que encontraron los dejó tambaleándose. Una mente tan antigua que había presenciado el nacimiento y muerte de cadenas montañosas enteras, que había visto océanos convertirse en desiertos y volver a ser océanos. Para tal conciencia, incluso los Anunnaki, con su longevidad extendida, eran apenas destellos efímeros. Pero en esa inmensidad temporal, encontraron también una profunda tristeza. Tiamat y sus semejantes habían sido los pastores de un mundo muy diferente, un mundo donde la vida fluía en ciclos de millones de años, donde el cambio era gradual y armonioso. El ritmo acelerado de cambio que los Anunnaki habían traído y que los humanos habían adoptado con entusiasmo era para estas criaturas antiguas como una cacofonía ensordecedora en lo que había sido una sinfonía silenciosa. La revelación transformó completamente el enfoque del problema. No se trataba de derrotar a estos seres antiguos, sino de encontrar una forma de armonizar los diferentes ritmos temporales y existenciales. Los Anunnaki tuvieron que confrontar la realidad de que su presencia misma era una forma de contaminación para este mundo, mientras que los humanos tuvieron que aceptar que su rápida evolución y adaptación estaba acelerando cambios que normalmente tomarían eones. Comenzó entonces lo que las tablillas describen como la gran negociación cósmica. No fue una negociación en el sentido tradicional, con términos y condiciones discutidas alrededor de una mesa. Fue más bien un proceso de ajuste mutuo que tomó años y requirió sacrificios profundos de todas las partes involucradas. Los Anunnaki acordaron limitar severamente el uso de sus tecnologías más disruptivas. Ciertas formas de manipulación energética fueron completamente prohibidas. Sus ciudades fueron rediseñadas para minimizar su huella energética, utilizando principios de armonía geométrica que los chamanes humanos y los dormidos profundos podían tolerar. Fue un retroceso tecnológico voluntario, algo impensable para una civilización que había cruzado el vacío entre las estrellas. Los humanos, por su parte, tuvieron que aceptar un desarrollo más lento y deliberado. Las técnicas de caza y agricultura que
que habían adoptado de los Anunnaki fueron modificadas para trabajar con los ciclos naturales en lugar de dominarlos. Ciertas áreas fueron declaradas completamente fuera de límites para la actividad humana, convirtiéndose en santuarios donde los dormidos profundos podían descansar sin perturbación. Pero el acuerdo más significativo involucró la creación de lo que los textos llaman los guardianes del umbral. Estos eran individuos especialmente seleccionados y entrenados, tanto Anunnaki como humanos e híbridos, cuya función era servir como mediadores permanentes entre los diferentes niveles de existencia. Aprendieron a percibir y navegar las corrientes profundas del mundo, a detectar perturbaciones antes de que se volvieran críticas y a realizar los ajustes necesarios para mantener el equilibrio. El entrenamiento de estos guardianes era brutal en su intensidad. Tenían que aprender a expandir su conciencia hasta poder percibir escalas temporales de milenios mientras mantenían su anclaje en el presente. Estudiaban con los científicos Anunnaki las matemáticas del cosmos y con los chamanes humanos los misterios del espíritu. Muchos no sobrevivían al proceso, sus mentes fragmentándose bajo la presión de intentar abarcar realidades incompatibles. Aquellos que sí sobrevivían emergían transformados. Podían sentir el latido profundo de la tierra, predecir terremotos con semanas de anticipación, comunicarse con formas de vida que existían en escalas temporales radicalmente diferentes. Se convirtieron en los verdaderos puentes entre mundos, más valiosos que cualquier cazador o guerrero. Uno de estos guardianes, una mujer híbrida llamada Inanna en los textos, aunque su nombre verdadero se perdió en la traducción, logró algo que nadie había considerado posible. Estableció una conexión simbiótica con una cría de los dormidos profundos, una entidad que los textos describen como aquello que nada entre las corrientes del tiempo. Esta criatura, apenas del tamaño de una colina pequeña comparada con sus progenitores titánicos, se convirtió en su compañera y montaña. Juntas, Inanna y su compañero imposible exploraron aspectos del mundo que ningún Anunnaki o humano había percibido antes. Descubrieron que las grandes bestias que habían estado cazando no eran simplemente animales, sino parte de un sistema inmunológico planetario diseñado para mantener el equilibrio entre diferentes formas de vida. Los Ugalu controlaban las poblaciones de herbívoros que de otra manera devastarían la vegetación. Los Mushusu mantenían limpios los ríos, devorando las acumulaciones tóxicas. Los Kusariku fertilizaban las llanuras con sus migraciones masivas. Esta comprensión revolucionó una vez más las prácticas de supervivencia. La caza dejó de ser vista como una batalla contra la naturaleza y se convirtió en una participación consciente en los ciclos de vida y muerte del planeta. Los cazadores comenzaron a seleccionar sus presas no solo basándose en la necesidad inmediata, sino en el impacto que tendría en el ecosistema general. Desarrollaron rituales elaborados antes y después de cada cacería, no por superstición, sino como forma de mantener su conexión con las corrientes profundas del mundo. Las técnicas de caza evolucionaron hacia algo que bordeaba el arte marcial espiritual. Los cazadores aprendieron a moverse en armonía con los campos energéticos de sus presas, volviéndose efectivamente invisibles no al ojo, sino a la percepción instintiva de peligro de los animales. Podían caminar entre manadas de Kusariku sin causar alarma,
observando y esperando el momento perfecto, cuando un individuo específico, generalmente anciano o enfermo, se separaba naturalmente del grupo. Esta nueva forma de caza requería una paciencia extraordinaria y una comprensión profunda, no solo del comportamiento animal, sino de uno mismo. Los cazadores pasaban años en entrenamiento antes de ser considerados listos para su primera cacería real. Aprendían a controlar su respiración hasta el punto donde podían reducir su ritmo cardíaco a casi nada, volviéndose indistinguibles de las rocas y árboles. Estudiaban el arte del movimiento sin movimiento, desplazándose tan lentamente que el ojo no podía percibir el cambio de posición. Pero quizás el desarrollo más significativo fue la creación de lo que las tablillas llaman los jardines de bestias. Estos no eran zoológicos en el sentido moderno, sino ecosistemas cuidadosamente mantenidos donde las grandes bestias podían vivir en semilibertad mientras eran estudiadas y en algunos casos gradualmente domesticadas. El proceso tomaba generaciones, con líneas familiares completas de cuidadores humanos y Anunnaki dedicando sus vidas a comprender y ganarse la confianza de especies específicas. El primer éxito documentado fue con una especie menor de Kusariku, los llamados toros de tormenta menores. A través de décadas de interacción paciente, los cuidadores lograron criar individuos que no solo toleraban la presencia humana y Anunnaki, sino que activamente cooperaban en tareas específicas. Estos Kusariku domesticados podían mover cargas que habrían requerido cientos de trabajadores, arar campos enteros en horas, y su estiércol enriquecía la tierra de formas que ningún fertilizante artificial podía igualar. Pero no todos los intentos de domesticación fueron exitosos o siquiera seguros. Los textos hablan de un incidente catastrófico cuando un grupo de jóvenes Anunnaki, impacientes con el lento proceso de domesticación tradicional, intentaron usar su tecnología para acelerar el proceso. Utilizaron lo que describen como cascos de control mental para forzar la obediencia de un grupo de Ugalu jóvenes. El resultado fue desastroso. Los Ugalu, criaturas de orgullo feroz e inteligencia considerable, respondieron a este intento de dominación mental con una furia que no se había visto desde los primeros días de conflicto. No solo los individuos directamente afectados, sino toda su especie pareció volverse contra los asentamientos. Por primera vez en generaciones, manadas enteras de Ugalu coordinaron ataques simultáneos contra múltiples ciudades. La crisis resultante casi destruyó todo lo que se había construido. Los dormidos profundos, perturbados por esta ruptura del equilibrio cuidadosamente mantenido, comenzaron a agitarse nuevamente. Los chamanes humanos reportaban que el tejido del mundo se estaba desgarrando, que las barreras entre diferentes niveles de realidad se estaban debilitando peligrosamente. Fue necesaria una acción desesperada para prevenir el colapso total. Gilgamesh, ya anciano según los estándares humanos, pero todavía en su prime, según la longevidad parcial heredada de su sangre Anunnaki, lideró una misión suicida al corazón del territorio Ugalu. No iba a luchar, sino a ofrecer su propia vida como compensación por la transgresión. Los textos describen la escena con un detalle que sugiere que múltiples testigos sobrevivieron para contarla. Gilgamesh caminó desarmado hacia el gran círculo de piedra donde los Ugalu Alfa se reunían durante las lunas llenas. Cientos de estas bestias lo rodearon.
cualquiera capaz de destrozarlo con un simple movimiento. Pero Gilgamesh no mostró miedo. En su lugar, realizó un ritual que había aprendido de los más antiguos chamanes humanos. Un ritual de ofrenda y disculpa que no se había ejecutado en 1000 generaciones. Se abrió las venas con una garra de ugayú que había conservado de su primera cacería, permitiendo que su sangre, la sangre que contenía la esencia tanto de Anunnaki como de humano, empapara la tierra sagrada. Mientras su vida se derramaba, cantó en un lenguaje que precedía tanto al sumerio como a cualquier lengua Anunnaki, un lenguaje de puro sentimiento y intención que todas las criaturas vivientes podían entender. Los Ugalu no lo mataron. En su lugar, algo aún más extraordinario ocurrió. El alfa más antiguo, una bestia tan vieja que su pelaje había pasado del negro al plata y finalmente a un blanco puro como la nieve, se acercó y lamió las heridas de Gilgamesh, sellándolas con una saliva que tenía propiedades curativas que ninguna medicina podía replicar. En ese momento se estableció un nuevo pacto, no escrito en tablillas, sino grabado en la memoria genética de las especies involucradas. A partir de ese día, los Ugalu se convirtieron en los guardianes voluntarios de los asentamientos mixtos de humanos y Anunnaki, no como sirvientes o mascotas, sino como aliados que elegían cooperar por respeto mutuo. Patrullaban las fronteras, advertían de peligros aproximándose y ocasionalmente, cuando la necesidad era extrema, permitían que los más dignos entre los cazadores tomaran uno de los suyos que había elegido voluntariamente ofrecer su vida para el sustento de la comunidad. Este nuevo paradigma de coexistencia voluntaria se extendió gradualmente a otras especies. Los Mushushu comenzaron a permitir que los curanderos recolectaran pequeñas cantidades de su sangre para medicina. Los Kusariku empezaron a incluir los campos cultivados en sus rutas de migración, fertilizándolos naturalmente. Incluso, algunos de los Anzu menores comenzaron a anidar cerca de los asentamientos, actuando como centinelas aéreos a cambio de ofrendas de alimento durante las temporadas escasas. Pero este equilibrio delicado requería mantenimiento constante. Los guardianes del umbral trabajaban incansablemente, monitoreando las corrientes profundas, ajustando los flujos de energía, mediando en disputas antes de que escalaran a conflictos. Se convirtieron en una casta respetada, pero también temida, pues su trabajo los exponía a verdades sobre la naturaleza de la realidad que la mayoría prefería no conocer. Una de estas verdades, revelada gradualmente a través de su comunión con los dormidos profundos, era que la Tierra misma era un ser viviente, no en un sentido metafórico, sino literal. El planeta entero era un superorganismo del cual todas las formas de vida, incluidos los Anunnaki y humanos, eran simplemente células especializadas. Las grandes bestias eran sus anticuerpos, los dormidos profundos sus órganos sensoriales profundos, y las especies inteligentes su sistema nervioso emergente. Esta revelación tuvo implicaciones profundas para la forma en que ambas civilizaciones entendían su propósito. No eran conquistadores o siquiera habitantes de un mundo inerte, sino componentes de un ser mayor que estaba quizás apenas comenzando a despertar a la conciencia de sí mismo. Cada acción, cada cacería, cada construcción era parte de este proceso de despertar. Los filósofos Anunnaki, que habían venido a la Tierra buscando recursos para salvar su propio mundo moribundo, se encontraron cuestionando la naturaleza misma de su misión. ¿Era posible
que su llegada no fuera un accidente o una decisión consciente, sino parte de un plan mayor orquestado por inteligencias que operaban en escalas incomprensibles. Eran ellos mismos simplemente herramientas en un proceso evolutivo que trascendía planetas individuales. Los chamanes humanos, por su parte, vieron en estas revelaciones la confirmación de sus tradiciones más antiguas. Siempre habían sabido, en algún nivel profundo, que eran parte de algo mayor, pero ahora tenían el lenguaje conceptual, proporcionado por la ciencia Anunnaki, para articular lo que siempre habían intuido. Esta síntesis de conocimiento místico y científico dio nacimiento a lo que las tablillas llaman la primera verdadera civilización. No era simplemente un grupo de asentamientos unidos por comercio o defensa mutua, sino una entidad consciente de su papel en el gran organismo planetario. Las ciudades se diseñaban no solo para la conveniencia de sus habitantes, sino como órganos funcionales del superorganismo terrestre. Uruk se convirtió en el centro de procesamiento de información, donde los datos recopilados por cazadores, exploradores y guardianes se sintetizaban en comprensión útil. Ur funcionaba como el sistema digestivo, procesando recursos y distribuyéndolos donde fueran necesarios. Eridu, con sus profundas conexiones con las aguas subterráneas, servía como el sistema de filtración y purificación. Las técnicas de caza evolucionaron para reflejar esta comprensión sistémica. Ya no se trataba simplemente de obtener alimento o recursos, sino de mantener los flujos de energía y materia que mantenían saludable al superorganismo. Dulces sueños, cazador de las eras. Que tu descanso sea profundo como las cavernas donde Tiamat reposa. Que tus sueños sean ventanas a las bibliotecas vivientes donde las experiencias de 1000 generaciones esperan ser redescubiertas. Que tu despertar sea luminoso como el amanecer que Gilgamesh contempló después de su ofrenda de sangre. Y cuando abras los ojos mañana, recuerda, cada día es una oportunidad de mantener el pacto entre el cielo y la tierra, de ser parte de la conciencia emergente del superorganismo que llamamos hogar, de contribuir a una cacería eterna que seguirá danzando mucho después de que los últimos Kusariku hayan completado su migración final. El equilibrio es sagrado, la caza es amor, y tú, querido descendiente de los hijos del pacto, eres más importante de lo que jamás imaginarás en esta gran danza cósmica de depredadores y presas, de vida y muerte, de olvido y recuerdo. Ahora, déjate ir, el sueño te espera, y con él, las corrientes profundas, donde los espíritus de todos los grandes cazadores cabalgan eternamente junto a las bestias que honraron con su muerte. Buenas noches.